¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Muchas gracias por estar de visita en nuestro canal. El portaaviones británico Queen Elizabeth ya está en aguas territoriales o en el mar de la China meridional, buscando provocación, buscando pleito, ha dicho China. Es verdad, ustedes me dirán, bueno, pero hay libertad de navegación, no hay problema. Correcto. Pero si miramos los últimos 2 meses atrás, verás una ola de provocaciones, de alteraciones, de dimes y diretes en sitios donde tiene influencia China. Es verdad, los británicos van a ir y supuestamente van a ejercer la libertad de navegación por aguas internacionales. Pero, según la información que tienen los chinos, desde el país poderoso le han dicho a los británicos que traspase las 12 millas de las aguas territoriales chinas, que lo provoque, que vaya más allá de esas 12 millas del mar de China. ¿Y qué sucede con esto? Que los asiáticos ya hicieron su advertencia a los británicos. Hay que recordar lo siguiente, amigos míos. Ahorita hay un conflicto geopolítico a escala global. OTAN, país poderoso, China, Rusia. El mundo está expectante. ¿Y qué es lo que está pasando con este portaaviones que va precisamente a una región controlada por China, donde hay muchas disputas marítimas entre China y otros países de la región? Pero ¿qué hace un buque británico que no pertenece a Asia, que no pertenece a la región? Esa es la primera pregunta que uno se hace. La segunda pregunta es lo siguiente. Si tenemos el estrecho de Taiwán, que ya tiene sus problemas con China, que el país poderoso ha mandado múltiples barcos de guerra, portaaviones, para apoyar a los taiwaneses. Si el país de las hamburguesas ha enviado varias veces en los últimos años portaaviones que han traspasado esas famosas millas, 12 millas náuticas en China, provocando. Los chinos han dicho, sabemos que los británicos están siendo enviados, aliados del país del norte. Sabemos que quieren que traspasen esas 12 millas náuticas de seguridad. No nos provoquen. No busquen lo que se les ha perdido. Hay que recordar a todos los amigos de Latinoamérica. China tiene el ejército o la armada más poderosa del mundo. Más de 650 buques. Anote esos datos que les estoy dando. Más de 600 buques. Nadie, ningún país se le acerca. El que más le llega son los estadounidenses con 285 buques de guerra. Eso fue en 2018 y China ha seguido expandiendo sus buques de guerra, más de 600. Hay que hacer la acotación siguiente. ¿Por qué los británicos quieren meterse en el mar de la China meridional? Porque según los chinos están diciendo que tanto británicos como la OTAN, como el país de las papas fritas, quieren crear como una especie de muro para contener la navegación y la influencia geopolítica de los chinos en esa región. Porque hay que recordar también lo siguiente. El país del norte tiene más de 1000 bases militares en el mundo. Es decir, ellos hacen una diplomacia global y una diplomacia de los cañones, de la fuerza. China tiene, por ahora, una diplomacia más geopolítica, más regional, pero cada vez más se convierte en global. Y en ese sentido, están tratando de limitar su influencia no solo en esa zona, sino más allá de esa zona. Por eso es que le envían estos buques de guerra, este portaaviones que tiene apenas 1 año, 2 años ya hecho, el Queen Elizabeth. Portaaviones sumamente moderno, pero que los chinos tienen muchísimos buques de guerra, muchísimos.
y tienen armas de destrucción de portaaviones. Entonces, según los chinos, la OTAN y los amigos del norte quieren contener a China y crear una especie de muro para evitar la navegación de forma libre. Y los británicos intentan establecer su presencia militar en la región, tratando de darle una importancia geopolítica que, de acuerdo a los asiáticos, eso va a alterar el statu quo de la región. De tal manera que tenemos varios componentes en este hecho que para mi concepto, a todas luces, una provocación de parte de los británicos. A Rusia también le hicieron lo mismo, acuérdense, hace menos de un mes. Le lanzaron unos destructores, trataron de incursionar a Crimea y los rusos le metieron allí misiles. Le lanzaron varias advertencias, le metieron 4 o 5 aviones de combate por los aires y el buque británico, el destructor británico, rápidamente tuvo que salirse de esas aguas. Ahora están tratando de hacer lo mismo con los chinos, que están más pasivos, más tranquilos, de mayor contención, más diplomáticos que los rusos, pero que ya han advertido que no lo provoquen, que si bien el país poderoso los ha provocado varias veces, no quiere decir que venga a otros países a hacer la misma gracia que hacen los estadounidenses en esa zona, en el mar de la China continental. Así que vamos a esperar la evolución de todo esto, cuántos días va a pasar ese buque allí. Ahí tenemos las imágenes para que ustedes manden sus puntos de vista, sus orientaciones, porque estamos en presencia de un conflicto global entre estos países ya mencionados. País de las hamburguesas, la OTAN, China y Rusia, por otro lado. Muchas gracias y será hasta la próxima.